Abrimos nuestras Biblias al libro de Génesis, capítulo 17. Génesis, capítulo 17. Versículo 15. Génesis 17, 15. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Esta era al menos la tercera ocasión en la que Abraham había experimentado la visita del Señor. Y digo la tercera porque estoy asumiendo que la primera visita del Señor fue cuando Abraham estaba en Ur y le dijo que saliera de su casa, de su parentela y se fuera a la tierra de Canaán. Y con cada una de esas visitas ha sido claro para nosotros que Dios ha estado ejecutando su plan. Un plan que inició su ejecución en el jardín del Edén, que continuó luego con Noé, y que por medio de Sem y su descendiente Taré, Dios lo continuaría ahora con Abraham. El plan que tiene que ver con la redención de un pueblo para su gloria en la persona y en la obra de su Hijo Jesucristo, la simiente prometida. Pero un plan que sería ejecutado, como hemos visto, por medio de pactos. Y como hemos visto hasta ahora, este tercer pacto en la historia de la redención, el pacto abrahámico, fue primeramente instaurado en Génesis capítulo 15, pero fue luego amplificado aquí en el capítulo 17. Y en esta ampliación el Señor no solo le vuelve a recordar la promesa del Hijo prometido al patriarca, sino que también formaliza un pacto con él y su descendencia, en el cual, como ya hemos visto, les prometió una tierra, una descendencia y un reino. Pero esa promesa dependía de su obediencia a las estipulaciones de este pacto, que en este caso era la circuncisión de todo varón, descendiente de Abraham, a los 8 días de nacido. Si algún miembro de la descendencia de Abraham osaba desobedecer esta estipulación, sería cortado, como dice el versículo 14, y entonces no tendría parte de las bendiciones de este pacto entre Dios y Abraham. Ahora, al finalizar la formalización de este pacto, hay dos cosas, yo creo, sumamente importantes que Moisés quiere que veamos. La primera de ellas es el Dios soberano del pacto. Y en segundo lugar es el siervo obediente del pacto. Y esos van a ser los dos puntos del sermón de esta mañana. El Dios soberano y el siervo obediente. Veamos entonces el primer punto, el Dios soberano del pacto. Si hay una verdad que nosotros hemos aprendido acerca de Dios a lo largo de todo nuestro estudio en el libro de Génesis, es la verdad de que Dios es soberano. Y cuando nosotros decimos que Dios es soberano, lo que estamos afirmando es que Dios tiene el gobierno y la autoridad por sobre todo el universo. O como escribió A.W. Pink, un teólogo bautista del siglo pasado, hablando en su famoso tratado sobre la soberanía de Dios. Él dijo: decir que Dios es soberano es declarar que es el omnipotente,
el poseedor de toda potestad en los cielos y en la tierra, de modo que nadie puede frustrar sus consejos, impedir sus propósitos, ni resistir su voluntad. Decir que Dios es soberano es declarar que se enseñoreará de las gentes, levantando reinos, derrumbando imperios y determinando el curso de las dinastías según le agrada. Decir que Dios es soberano es declarar que es el solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Tal es el Dios de la Biblia. Decir que Dios es soberano, niños, es decir que Él y solo Él es el Rey del universo. Eso es lo que significa que Dios es soberano. Que solo Él tiene el poder sobre todas las cosas. Que Él tiene el derecho de decirnos a nosotros cómo debemos vivir, qué debemos pensar, qué debemos hacer. Y Moisés nos ha enseñado esta verdad en el libro de Génesis, por ejemplo, mostrándonos las acciones de Dios. Dios habló, ¿y qué pasó? Todo el universo vino a existir según su voluntad, en el orden en el que Dios lo había dicho. Él le prometió a la mujer un hijo, y a pesar de que Satanás trató de frustrar ese plan, usando a su hijo Caín para destruir y para matar a Abel, Dios le dio a la mujer a Set. Dios decidió destruir a todos los hombres por toda su maldad por medio de un diluvio, y no hubo nadie que pudo frustrar eso. Cuando los hombres se quisieron rebelar contra el Señor en Babel, Él los dispersó, diferenciando sus lenguas, y nadie pudo volver a juntar a la humanidad más. Cuando Abraham estaba en casa de su padre, ocupado adorando a los ídolos de su padre, Dios lo llamó, y ni Abraham ni nadie más pudo frustrar el plan de Dios de sacar a Abraham de la idolatría. Pero también Moisés nos ha enseñado la soberanía de Dios en los nombres que nos ha revelado hasta ahora en el libro de Génesis. Dios es Elohim, Elohim, Dios. Él es Yahweh, Jehová. Yo soy el que soy, el único que existe, el eterno. Pero Él es también El Shaddai, como se le introdujo aquí en el capítulo 17, el Dios todopoderoso. Y por lo tanto, Él y solo Él es quien tiene el poder por sobre todas las cosas. Pero sobre todo, la soberanía de Dios se expresa, como dice un diccionario teológico, en la ejecución del plan divino de salvación en la historia. Todos estos pactos que Dios ha hecho en la historia de la redención que hemos visto hasta este momento en el libro de Génesis nos muestran a un Dios soberano ejecutando su plan de salvación. Y nadie ha frustrado eso. Y nadie podrá frustrar jamás eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios, el Dios soberano. Y aquí en estos versículos, en este pacto abrahámico, vemos esta soberanía de Dios también en al menos 7 maneras. Primero, vemos la soberanía de Dios en el cambio de nombre que le hace a Sarai. Versículo 15. A Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. En este mismo capítulo Dios ya lo había hecho antes con Abraham, cuando le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Y lo mismo que dijimos cuando hablamos sobre el cambio que Dios hace de nombre de Abraham a Abraham, lo mismo ocurre aquí. Como el soberano del universo, como el dueño de todas sus criaturas, como el dueño de Sarai, Dios demuestra su soberanía cambiándole su nombre. El que Dios le cambiara el nombre a Sarai implica que Él es soberano sobre ella. Ahora, con Abraham lo hizo porque le había prometido una gran descendencia, y entonces ese nombre que significaba Padre exaltado, Abraham, debía ser cambiado ahora por Abraham, Padre de muchedumbre de gentes. Y ese nombre, como dijimos, le serviría a Abraham para recordar la promesa de Dios, que Él iba a ser fiel, que Él iba a dar lo que le había prometido para fortalecer su fe. En cambio, el nombre de Sarai a Sara es un tanto oscuro, porque ambos nombres significan lo mismo, princesa.
Y yo no encontré realmente una explicación teológica de por qué el cambio de Sarai a Sara. Lo único que sabemos es que Sara es la única mujer en las escrituras a la que Dios le cambia el nombre. Pero ¿por qué pasar de Sarai a Sara si ambos nombres significan lo mismo? Bueno, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ese nombre refleja la realidad de que ella vendría a ser madre de reyes. Y sobre todo, la madre o la descendiente madre del rey de Israel. En segundo lugar, vemos la soberanía de Dios en las bendiciones que le da a los hombres. A quien quiere Dios le da y a quien no quiere darle Dios no le da. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque Él es soberano. A Abraham y a Sara les iba a dar una gran descendencia. Le iba a dar una tierra, les iba a dar reyes. Pero también a Ismael le iba a dar. A Ismael también lo iba a bendecir. A él le iba a hacer fructificar. Leímos aquí en el Génesis 17. En gran manera, igual que Abraham. Le iba a dar 12 príncipes. Y lo haría a él, dice, una gran nación. Ahora pensemos en esto. ¿Cómo podría Dios prometer algo así si Él no es soberano? La única manera en la que Dios puede prometerle, darle algo a los hombres así, es porque Él tiene el control por sobre todas las cosas. Nada más. Él es el dueño de todo y por eso es que puede darle y prometerle a los hombres cosas. En tercer lugar, vemos la soberanía de Dios en el hijo sobrenatural que le iba a conceder a Abraham y a Sara. En Génesis capítulo 15, Dios ya se lo había prometido a Abraham. No te heredará refiriéndose a Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Pero aquí en el versículo 16 del capítulo 17, Dios se lo vuelve a repetir hablando de Sara. Le dice a Abraham, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. De nuevo, si hemos estado prestando atención a lo que hemos estado estudiando en el libro de Génesis, especialmente en lo que hemos estado estudiando en la vida de Abraham, esta promesa sería imposible si Dios no es quien tiene el gobierno de todo el universo. Abraham aquí tiene 99 años. Sara tiene 90 y era estéril. Y Dios les promete un hijo. Ahora podríamos pensar en nuestra lectura que Abraham había volvido a su incredulidad pasada. Cuando después de escuchar aquella promesa leemos que él se postró delante del Señor y se ríe. Y dice en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Realmente pareciera que Abraham está dudando de la soberanía de Dios. Pareciera que él está dudando de que Dios tiene el poder para hacer lo que le está prometiendo. Pero hermanos, según la preciosa doctrina de la analogía de la Escritura que nos dice que la Escritura interpreta la misma Escritura, esto no fue lo que sucedió. Abraham no estaba dudando de Dios aquí. Su risa era una risa de gozo, de alegría por la bendición que el Dios soberano le estaba prometiendo traer a su vida. Ahora, ¿por qué estoy seguro de que Abraham no estaba dudando aquí? ¿Por qué estoy diciendo que él se rió de gozo? Bueno, porque Pablo nos dice que esto fue lo que estaba sucediendo. En su exposición de la vida de Abraham a la iglesia en Roma, Pablo le dijo lo siguiente, hablando de este evento en Génesis 17, a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 4, y les dijo esto, empezando en el versículo 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces Abraham no dudó de esta promesa del Señor.
Lo que este comentario divino de Génesis 17 nos dice es que Abraham se rió porque él le creyó al Señor. Él se fortaleció en la fe, no dudó en incredulidad. Él había creído la promesa y esa promesa había llenado de gozo su corazón, que lo expresó con una risa. La única preocupación de Abraham era lo que iba a pasar con Ismael. ¿Qué pasará con mi primogénito? ¿Qué pasará con Ismael? Ojalá Ismael viva delante de ti. Por eso es que el Señor le dice en el versículo 18, o le responde, que Él iba a cuidar de Ismael también. Como un buen padre, Él estaba preocupado también por la vida de Ismael. Pero Dios le promete al patriarca que Él también iba a bendecir grandemente, como vimos, a Ismael. En cuarto lugar, vemos la soberanía de Dios en su determinación, no solo del sexo, sino también de la fecha de nacimiento del hijo de la promesa. Versículo 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. De nuevo, ¿quién sino el Dios soberano del universo puede hacer tales predicciones? ¿Quién sino aquel que domina y determina los tiempos de cada uno de sus criaturas puede hacer una predicción como esta? Solo Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Toda la historia de la humanidad ha sido determinada por Dios en la eternidad. Lo que nosotros estamos viendo hoy, lo que estamos viviendo, lo que el mundo está viviendo, es lo que Dios determinó que ocurriera en la eternidad. No hay nada, ni un solo evento en este día de hoy que esté ocurriendo que no haya sido determinado por el Dios soberano del universo. Nada, todo. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Lo mismo haría muchos siglos después, cuando le iba a prometer a Israel que Él traería a Ciro para castigar a Israel. Y lo hizo muchos años antes, hasta que Ciro, hasta que llegara a nacer, antes de que él naciera. En quinto lugar, vemos la soberanía de Dios al nombrar al hijo de la promesa. Notemos que no fue Abraham ni el padre de Isaac, ni fue Sara, su madre, la que le pusieron el nombre a Isaac. Fue Dios. Como el rey soberano del universo, fue Él quien nombra a este hijo de la promesa. Versículo 19. Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. ¿Y cómo se llegó a llamar? Pepe, no, Isaac. ¿Por qué? Porque Dios lo había determinado. Ese nombre Isaac significa risa. Algunos comentaristas han tratado de buscar raíces semíticas en ese nombre para implicar que lo que significa es sea su sonrisa sobre él. Pero Isaac literalmente significa risa. Y en ese sentido Dios le estaba llamando así para recordarles a Abraham y a su mujer el gozo que traería el cumplimiento de la promesa para con ellos. Él sería el hijo de la risa, que traería gozo a sus vidas. Apuntando ¿a quién? Al verdadero Isaac, al Señor Jesucristo, la verdadera simiente prometida, el verdadero hijo de la promesa a Abraham, nuestro Señor, quien trae risa y gozo a nuestras vidas. En sexto lugar, vemos la soberanía de Dios en su escogencia de Isaac y en su rechazo de Ismael. Como había sucedido con Caín y Abel, con Sem y Cam, como sucedería tiempo después con Jacob y Esaú, aquí es el Dios soberano quien escoge al hijo de Abraham o a un hijo de Abraham sobre el otro. Uno es el hijo de la promesa, el otro no lo es. ¿Por qué? Porque así lo determinó Dios, porque Él es soberano.
podemos discutir, no, ¿quién contenderá contra Dios? Nadie. De nuevo, versículo 19. Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Versículo 21. Ciertamente bendeciré a Ismael. Eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Pero le dice a Abraham lo siguiente: mas yo estableceré mi pacto con Isaac. Sí voy a bendecir a Ismael, pero mi pacto lo estableceré con Isaac. Como dijo Pablo con respecto a la soberanía de Dios en la elección, recordando a Isaac y a Sara, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Es con él, no es con Ismael. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, perdón, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios en su soberanía había determinado escoger a Isaac y no a Ismael. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él tiene el derecho. Isaac sería quien tendría la preeminencia. Sería con quien Dios confirmaría su pacto, no Ismael. Sería Isaac a quien Dios le daría reyes. A Ismael le daría príncipes. Porque la preeminencia la tendría Isaac, no Ismael. ¿Y por qué así de nuevo? Porque el Rey del universo, el Señor, es quien está ejecutando aquí su plan de salvación por medio de Isaac, no de Ismael. Y finalmente, vemos la soberanía de Dios en la partida de Dios, o en la manera o a donde va el Señor en el versículo 22. Habiendo terminado de hablar con el patriarca, Moisés nos dice lo siguiente, el versículo 22. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. La pregunta es: ¿subió a dónde? Bueno, subió al lugar de donde había descendido. Y si la tierra fue el lugar a donde había descendido el Señor, pues el lugar al que subió fue al cielo. Como dice el Salmo 11:4. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Como dice el Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos. ¿Qué es lo que está en los cielos? Su trono. ¿Y qué es lo que hace Dios ahí? Bueno, todo lo que quiso ha hecho. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Moisés entonces quiere mostrarnos en estos versículos la soberanía de Dios. Nos lo hace aquí indicándonos simplemente cómo el Dios que había visitado a Abraham aquel día subió a donde estaba su habitación, el cielo, a donde está su trono, de donde Él gobierna su universo. Pero la otra verdad que Moisés nos quiere enseñar en estos versículos es la obediencia de Abraham. Y este es el segundo punto del sermón: el siervo obediente. ¿Qué hizo Abraham después de todo esto que sucedió en este día? ¿Qué hizo después de que Dios amplificara aquel pacto que había hecho con él 13 años antes, en Génesis capítulo 15? ¿Qué hizo después de recibir todas aquellas promesas que estaban atadas, vinculadas a este pacto que Dios estaba haciendo con él? Versículos 23 al 27. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios se lo había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él.
¿Qué hizo Abraham entonces después de escuchar la voz del Dios soberano que había condescendido con él aquel día haciendo ese pacto con él? Abraham obedeció. Abraham obedeció al rey, al gobernante, al soberano del universo. Abraham tenía muy claro quién era aquel que había descendido para hacer el pacto con él aquel día. Pero Abraham también tenía muy claro quién era él delante de ese soberano. Dios es el soberano. Yo, pensó Abraham, su siervo. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Versículos 19 al 12. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Precisamente lo que el Señor le había ordenado. Noten cómo lo registra Moisés en el versículo 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne de su prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios se lo había dicho. No fue un pedacito. Si tú me dices, circuncídalos completamente, no, un pedacito. O a este no, le va a doler mucho. Es muy cobarde. A todos los circuncidó como Dios se lo había ordenado. Eso es obediencia. Eso es fe. Se circuncidó él a sus 99 años. Circuncidó a Ismael a los 13 años. Y por eso es que los árabes circuncidan a sus niños no a los 8 días, sino a los 13 años. Y circuncidó también a todos los varones de su casa, como dice el versículo 27. Tanto sus siervos como los comprados por dinero. En aquel mismo día, como el Dios soberano se lo había ordenado. Así lo hizo el siervo de Dios. Abraham había entendido que él no solo como criatura de Dios le debía obediencia a él, sino que había entendido que ahora, por el pacto que Dios había hecho con él, él también le debía obediencia a su Señor. Y estas son, mis hermanos, las mismas verdades que nosotros debemos tener muy claras. En primer lugar, debemos tener muy clara la soberanía de Dios. Muchos cristianos afirmarán con nosotros que Dios es soberano. Sin embargo, limitarían la soberanía de Dios a la salvación. Dios es soberano, pero con respecto a las decisiones sobre mi salvación o no, eso lo determino yo. Yo digo cuándo voy a creer, yo digo cuándo me voy a arrepentir. Yo digo cuándo invito a Cristo a que entre en mi corazón. Hermano, la soberanía de Dios implica que Dios gobierna por sobre todas las cosas. No hay nada que no esté bajo el dominio de nuestro Dios. No hay nada que no esté bajo su control. Eso es lo que implica la soberanía de Dios. Como dice el Salmo 115 que leímos, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Implica esto que entonces haya algo que haya ocurrido que Dios no quiso que ocurriera? No, todo lo contrario. No hay nada que ocurra en el mundo, en el universo de Dios, que pueda ocurrir sin el determinado consejo divino. Porque solo hay un soberano. Solo hay un Dios. Y ese es nuestro Dios. Como dice Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo.
La Tierra se mueve como se mueve, la Luna se mueve como se mueve, cada planeta se mueve como se mueve, las estrellas fugaces viajan como viajan, porque Dios así lo ha determinado, porque es Él quien tiene gobierno sobre ellas. Pero Él también hace según su voluntad en los habitantes de la tierra. Nosotros pensamos muchas cosas en nuestros corazones y hacemos muchos planes. Esa es nuestra gran arrogancia y pecado. Pero es Dios quien guía nuestros pasos, de todos los hombres, para que hagan su voluntad, para su gloria. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Este no es un hombre haciendo su voluntad, un hombre falible, lleno de errores. No, este es el Dios del universo. Por eso que nadie puede detener la mano de Dios y decirle: ¿pero qué estás haciendo? Porque Él sabe lo que está haciendo y todo lo que hace es sabio. Por eso es que la soberanía de Dios es tan perfecta, porque está atada a su sabiduría. Como dice Isaías 46, 9 al 11: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Se llamará Isaac. El otro año va a nacer. Voy a traer a Ciro. No ha nacido aún, sus padres no saben ni que va a tener un hijo, no saben ni qué nombre le van a poner, pero se va a llamar Ciro y va a ser un hombre y va a tener un reino y va a venir aquí a destruirlos a ustedes. Que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Romanos capítulo 9. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esta es la razón, mis hermanos, por la cual la doctrina de la soberanía de Dios es el consuelo para nuestras almas. ¿Por qué los incrédulos están llenos de desesperanzas, de ansiedades? Porque no conocen a este Dios soberano. Por eso que, hermanos, es una locura para nosotros caer en ansiedades. Sí, caemos en ansiedades porque somos débiles, porque somos pecadores. Pero el creyente que está siendo afligido por ansiedad debe volver a esta doctrina, debe volver al Dios de las Escrituras, a este Dios soberano. Él es el consuelo para nuestras almas en medio de este mundo malo. Hermano, las catástrofes naturales que han sucedido, que sucederán, no son obra de la casualidad. Dios las trae para tratar con sus criaturas. Las enfermedades que nosotros mismos experimentamos no son obra de la casualidad. Es Dios quien las trae a nuestras vidas. Desde un resfrío hasta un cáncer, hasta la muerte. Porque Dios es soberano. Así como Él determinó el día de nuestro nacimiento, Él ha determinado el día de nuestra muerte. Las circunstancias que estamos experimentando en este preciso momento de nuestras vidas, ha sido Dios quien las ha traído a nosotros. Es Dios. Aquí tenemos varios hermanos cubanos. ¿Quién los trajo aquí? Dios. Dios. Nadie más. Él es el quien es soberano. Esta guerra
Israel. Empezó el día de ayer. Eso no sucedió por casualidad. Es Dios para tratar con sus criaturas también. Y Dios ya lo había profetizado, ¿verdad? Como Ismael le había dicho a Agar que Ismael iba a ser un hombre fiero, que su mano sería contra todos y la mano de todos contra él. Como Ismael empezó después que nació Isaac a pelear con Isaac. Esta lucha entre árabes e israelitas no es algo desconocido para nosotros. Dios ya lo había determinado así. No hay nada, mis hermanos, que ocurra en el universo que no haya sido determinado por el Dios soberano de principio a fin. Si Dios no fuera soberano, Dios no sería Dios. Si Dios no fuera soberano, mis hermanos, tendríamos razones para desesperarnos. Él no podría ser nuestro consuelo. Ciertamente nosotros muchas veces no entendemos las razones por las cuales Dios hace lo que hace en nuestras vidas. Y no tenemos por qué entenderlas. Dios no tiene por qué darnos explicaciones de por qué trae las circunstancias que trae nuestras vidas. Él es soberano. Pero lo que sí debemos tener en presente siempre es que todo lo que Dios trae en nuestras vidas siempre, como dice Romanos 8:28, es para nuestro bien. Siempre. Siempre. Es Él obrando en nuestras vidas por medio de esas circunstancias para nuestro bien. Pero la soberanía de Dios, mis hermanos, fue lo que trajo a nuestras vidas la salvación también. Si Dios no es quien nos salva, mis hermanos, todos nosotros estaríamos condenados. Porque ninguno de nosotros tendría ni el deseo ni la capacidad para salvarse. Fue porque Dios es soberano, que Él no solo nos eligió en la eternidad para salvación, sino que tuvo el poder para hacer todo lo necesario para salvarnos. Él quitó ese corazón rebelde de piedra y puso un nuevo corazón. Nos dio un espíritu nuevo, puso su Espíritu Santo en nosotros. Y nos dio dones para su gloria, pero para nuestra salvación. Él trajo a Jesucristo en el cumplimiento del tiempo para salvarnos. La caída de Adán no fue un tropiezo en la soberanía de Dios. La caída de Adán no tomó por sorpresa al Señor. La caída de Adán había sido determinada por Dios para poner Él en ejecución el plan eterno de la redención en la historia y traer así al Señor Jesucristo y así glorificarse Él mismo en la salvación de un pueblo. Y fue porque Él es soberano que pudo cumplir esa promesa. Él prometió la simiente prometida y la trajo. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Si no lo fuera, Él pudo haber prometido lo que fuera, pero pudo haber sido frustrado. Pero el testimonio de las Escrituras es que eso nunca sucedió. Dios hizo lo que había prometido hacer. Y este es el llamado para ustedes que nos visitan y ustedes, hijos. Ustedes son criaturas de Dios y como criaturas están bajo su señorío. Y Él ha puesto su ley en sus corazones y les ha dicho a ustedes cómo deben vivir. Ustedes saben que robar es malo, que mentir es malo, que hablar vulgarmente es malo. Pensamientos lujuriosos son pecado. Ustedes saben eso porque hay una conciencia que les dice a ustedes, que Dios ha puesto en ustedes, que les dice que eso es pecado, que ustedes están pecando contra Dios. Y ese Dios soberano les ordena a ustedes arrepentirse de esos pecados. Pero no solo los deja ahí, Él provee para ustedes la posibilidad de salvación. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo su Hijo. La simiente que le prometió a Abraham. Él vino a este mundo. El Dios soberano lo trajo a este mundo para vivir una vida perfecta, la cual usted ni yo podíamos vivir.
Lo llevó a la cruz como lo había determinado antes, para que muriendo allí pudiera perdonar sus pecados y proveer para usted la vida eterna que usted necesita. No siga pecando contra el soberano del universo, contra su Señor, su Creador. Arrepiéntase y crea en el Señor Jesucristo. Él es su única esperanza. Pero hermanos, esta soberanía de Dios también nos lleva a entender que si nosotros estamos ahora en Cristo Jesús y somos parte del nuevo pacto, debemos ser o tener el mismo entendimiento que tuvo Abraham, entendiendo que él estaba en ese pacto con el Señor, como lo entendieron los apóstoles. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo. Todos ellos entendieron lo que implicó la salvación que Dios trajo a sus vidas y se vieron a sí mismos como siervos del Señor. El Señor le había dicho a Ananías acerca de Pablo: porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Pablo viajó por toda Asia a través de cientos de lugares, por mares, montañas, porque Cristo se lo había ordenado. Él no le dijo: Señor, hoy estoy muy cansado. No, voy porque Cristo, mi Señor, me ha ordenado ir. Sufrió golpes, naufragios, latigazos, hambre, todo por causa de Cristo. Porque como Abraham, Pablo había entendido que por lo que Dios había hecho por él en el Señor Jesucristo, él era ahora un siervo suyo. Como tal, entonces le debía total obediencia al Señor. Lo mismo debemos entender nosotros, mis hermanos. Dios nos ha salvado, Él nos ha hecho partícipes del nuevo pacto. Un pacto incondicional. Se nos ha dado la vida eterna. Se nos ha dado el Espíritu Santo. Dios no nos ha dejado solos. Nos ha dado su Espíritu Santo para que le sirvamos. Para que le sirvamos. Pero muchas veces, como muchos cristianos, ¿verdad?, que limitan la soberanía de Dios para la salvación, nosotros más bien limitamos la soberanía de Dios en cuanto a nuestra obediencia. Señor, yo te obedeceré, pero hasta aquí. No más. Ese es nuestro pecado. Tú tienes dominio de mi vida hasta aquí. Después de aquí, yo soy mi soberano. Yo mando. Yo digo cómo debo guardar el día de reposo, no tú. Yo digo cuántas veces me reúno con la iglesia con la cual yo me comprometí, no tú. Yo digo qué domingo puedo irme de paseo y no reunirme con tu pueblo para adorarte, no tú. Soy yo. Yo digo cuántas veces puedo leer la Biblia y tener comunión contigo, no tú. Yo digo cómo debo amar a mi esposa, no tú. Yo digo cómo debo sujetarme a mi esposo, no tú. Yo digo cómo debo instruir a mis hijos, no tú. Yo digo cómo debo obedecer a mis padres, no tú. Yo digo cómo debo trabajar en mi trabajo, no tú. Yo digo cómo se debe cumplir la gran comisión, no tú. Yo digo cómo debo servirle a mis hermanos en la iglesia. Hasta dónde puedo llegar en mi servicio a mis hermanos, no tú. No, mis hermanos, el único soberano en este universo es Dios. Y Él nos ha dicho a nosotros exactamente qué es lo que Él pide de nosotros. Él nos ha dicho a los esposos
cómo debemos amar a nuestras esposas. Y cualquier cosa menos que eso es pecado. Él les ha dicho a ustedes, hermanas, que son esposas, cómo deben ustedes sujetarse a sus esposos. Cualquier cosa menos que eso es pecado. Padres, Él nos ha dicho a nosotros cómo debemos educar a nuestros hijos. Cualquier cosa menos que eso es pecado. Hijos, Él les ha dicho a ustedes cómo deben obedecer ustedes a sus padres. Cualquier cosa menos que eso es pecado. Iglesia, nos ha dicho cómo cumplir la gran comisión. Cualquier cosa menos que eso es pecado. A toda la iglesia. Todos debemos estar involucrados en el evangelismo. No unos, no solo los pastores, no toda la iglesia. No solo los diáconos, no, toda la iglesia. Lo que sirvan los diáconos, son 5. No todos debemos servir. A todos los miembros de esta iglesia, Dios nos ha dado dones. Si no estamos ejerciendo nuestros dones en esta iglesia, estamos pecando contra el Dios soberano, mis hermanos. Pensamos más en nosotros mismos. Queremos tomar control de nuestra vida. Dios es el soberano. Entonces la pregunta para nosotros es la siguiente. Es evidente en nuestras vidas que hemos entendido lo que implica ser salvos, que somos siervos del Señor. Es evidente en nuestras vidas que entendemos el himno que acabamos de cantar. Jesús es mi Rey soberano. Quiero el Señor que así sea. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que nos has dado en esta mañana de abrir tu palabra y meditar en ella. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos y guiarnos. Te pedimos perdón, Señor, por no entender esta preciosa doctrina de la soberanía tuya como deberíamos. Te pedimos perdón, Señor, por no servirte como deberíamos, Señor, teniendo tu palabra tan clara, Señor, para nosotros. Te pedimos perdón por ser egoístas. Oh, Señor, renuévanos cada vez más por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra. Trae arrepentimiento en nuestras vidas. Y haznos caminar, Señor, según tu palabra. Que esta iglesia pueda fortalecerse cada vez más, crecer en la fe cada vez más y ser una luz en este país. Padre, sálvalos que entre nosotros no conocen a Cristo. En tu soberanía, Señor, obra en sus corazones y trae arrepentimiento y fe. Que puedan ver a Cristo como ese Salvador precioso que trae verdadera salvación y libertad a los cautivos. Te pedimos esto en el nombre del Señor. Amén.